Es Rafael Rodríguez, vicepresidente de la Unión de Vendedores de Carne. Gracias por estar acá. Buenas tardes a todos y a la audiencia. Bueno, te están viendo en todo el país a través de BTV Uruguay, a través de Canal 5, porque la realidad de la carnicería de barrio, la carnicería tradicional, debe ser muy parecida en todo el país. Luchando contra una cantidad de cuestiones que ya vamos a ir viendo, ¿no? Capaz que en el interior, en algún lado, todavía tienen que competir hasta con carne clandestina, que ese es otro tema, ¿no? Es otro tema, pero quería arrancar por ahí. Vienen ustedes del día en el que celebran el Día de la Carne, pero vienen de una promoción especial, pero quiero arrancar por ahí. Yo te diría que hace unos 20, 25 años, con las grandes superficies, las panaderías y las carnicerías sufrieron un sacudón gigante, ¿no? Es decir, algunas grandes superficies se llevaron varias carnicerías de barrio puestas, ¿no? Bueno, lo sufrimos todavía, se la llevaron puestas porque eso lo determina el público. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando el público dice, compro acá, que tiene toda la libertad del mundo, es lo que tiene que hacer. Ahora, yo tengo como frase de cabecera es, cuando querés hacer un asado, querés tener un amigo carnicero. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque las carnicerías de barrio brindan una calidez y una sabiduría que rara vez la encontramos en otros lados. Yo hablo por mí, por todas las carnicerías tradicionales que representamos, que mayoritariamente le dicen las chicas. Está bien. No sé si son chicas, no creo tener la potestad de determinarlo así. Para mí un tipo que lleva 50 años vendiendo carne en el mismo local no tiene nada de chico. Es un monstruo. Hay que felicitarlo, hay que hacer de todo porque quiere decir que la gente lo apoya. Y tú decías que todas las carnicerías del Uruguay somos iguales. Nosotros en Montevideo... Con las mismas dificultades de lo que Sí, y algunas veces en el interior hasta peor. Yo me planteo de una carnicería en un pueblo muy chico allá en Cerro Largo, que no me acuerdo, se llama Carreta Quemada. Sí, Carreta Quemada, sí. Bueno. Muy lindo. Y yo pienso que hay una carnicería y que ese hombre compite con el que mata en el campo, el que... Sí, que y mata compite con... cuadras, porque el campo está ahí. Está, pero además compite con el que no le llegan las ofertas que nosotros. Exacto. Porque no es manera. ¿Cuánto puede vender? ¿Cuánto puede incidir? Nosotros esto lo hemos planteado a nivel de INAC. ¿Cómo auxiliamos a esa persona? ¿Por qué? Porque el que lo escucha dice, va a la carnicería y le dice, vos vendemos a tanto, y él no tiene acceso. Entonces ya está juzgado por algo que no tiene acceso. Checho. Pero estamos buscando la manera de solucionarlo, de alguna manera. Rodríguez, me interesa saber qué implicancia ha tenido la sequía, la seca, en la ganadería uruguaya. Bueno, esa es una pregunta que yo no sé si debiera de responderla. Yo te puedo decir qué efecto tuvo en la carnicería. La ganadería... Bueno, está bien. Yo creo que los ganaderos, y es una opinión personal. Adelantemos la cadena y vayamos a la carnicería. Claro, pero yo creo que los ganaderos han crecido, han invertido. Hay que recordar que la carne es uno de los productos más exportados del Uruguay. Y tenemos una de las mejores carnes del mundo. Y creo que ellos se han preparado para eso. Hay cuotas, la cuota 481, que es la mejor cuota del mundo, que se cría en una pradera. Generalmente los que tienen esa pradera hacen pozos, tienen riego, hacen todo lo que hay que hacer para tener el mejor producto. También entiendo que capaz que la granja no es tan fácil. Debe ser mucho más difícil, capaz que mucha más agua. No puedo hablar del tema porque no... Con menos margen, tal vez. No estoy... Pero lo que te puedo asegurar es que las carnicerías, por ejemplo, acá en Uruguay, no hemos tenido inconvenientes. Grandes inconvenientes. También
digamos que cuando precisamos, vendemos toda la carne que tenemos, porque es la mejor, compramos una buena, pero más barata, que la traemos del extranjero, mayoritariamente de Brasil. Cuando hablo de Brasil, hablo del sur de Brasil. ¿Te podés detener ahí un minuto a ver qué es lo que están importando en este momento? Estamos importando la Unión Vendedora de Carne, a la cual con mucho orgullo represento, fue la primera que importó carne al Uruguay. Porque en el 2002, con la caída de los bancos y el chupitazo del dólar, la carne se disparó en forma estrepitosa. Y llegamos a consumir el 30% solo de lo que consumíamos. Qué disparate. Pasamos no se olvida, ¿no? Lo más disparate es que hubo gente que no podía comer. Y esto es muy triste. Yo escuché un día decir a uno, déjense de jorobar con la carne picada. Por favor, gracias a la carne picada, los que no podían comer en los asentamientos empezaron a comer. Y comieron carne. Y nosotros, para poder solucionar eso, lo primero que hicimos fue tratar de importar carne, que no nos dejaban. Legalmente no se podía. Bueno, no se podía porque las cosas se miran del punto de vista que querés muchas veces. Nosotros lo que hicimos fue ir en aquel momento a hablar con el ministro que era Martín Aguirre Zabala, y Martín nos decía, no. En un momento mi colega y amigo Falero dijo, pero ¿a quién vamos a contagiar acá en Montevideo de Astosa? ¿A qué? ¿Al caballo de Artigas? Porque la realidad era esa. Entonces... Porque era por un riesgo sanitario, les decían. Claro, pero la carne sin hueso no tiene Astosa. Lo que hicimos fue, nos fuimos a la Embajada de Brasil, nos fuimos al Ministerio, nos fuimos a todos los lados donde había que ir, hasta que llegó un momento que conseguimos que nos dejaran traer la carne. Automáticamente la carne uruguaya bajó un 39%. ¿Por qué? Había mayor oferta. Pero además no trajimos cualquier carne. Trajimos una carne excepcional. Muy, pero muy buena. Como pasa hoy. Hoy tenemos carne brasileña. Es muy buena. Sí, que es buena. Hay otra que no es tanto. Lo marca un poco los precios. También viene carne paraguaya. No tenemos una gran afinidad los carniceros a la carne paraguaya. No sé si lo que no nos gusta es la textura. Los carniceros somos muy críticos nosotros mismos con lo que hacemos. Las ofertas que nosotros sacamos no son cualquier oferta. Y voy a decir algo que no debiera. Esta formación que salió ahora, que es brillante. ¿Cuál es para la gente que no lo sabe? Para la gente es pata de cordero sin hueso. Y milanesa de nalga. No. ¿No? No. Eso fue un titular malo. Ah. Es nalga. Después cortá lo que quieras. Seguro. Pero es nalga. Nosotros no podemos obligar al carnicero A que haga a milanesa. que haga las milanesas, Está pero bien. no. Porque tiene un precio la nalga, que está a 298 pesos al público, que la semana antes de esta, la nalga con hueso ya costaba más de cuesta esta sin hueso. Entonces estamos hablando de esas, pero bien. no porque no las quiera hacer, porque tiene un precio la nalga, que está a 298 pesos al público, que la semana antes de esta, la nalga con hueso ya costaba más de 100 pesos que lo que cuesta esta sin hueso. Entonces estamos hablando de un producto de alta calidad, sin hueso, como quien dice, compras un kilo y te comes un kilo. ¿Nadia? Más rendimiento que eso Se no me hay. ocurren, Rafael, de todas las cosas que tú mencionás, un montón para enumerar cuáles son las principales dificultades que ustedes enfrentan. El atraso cambiario, costos logísticos. Si tuviésemos que marcar 5 de esas dificultades, ¿cuáles son? Bueno, el atraso cambiario sería un atrevido. Si No bien, influye. no influye.
¿Cómo no va a influir? Influye porque toda la cadena se mueve en base al dólar. También voy a decir algo que la gente, voy a defender la industria, voy a defender el negocio, no la industria. No precisa que lo defienda. Gracias a que exportamos mucho, tenemos una carne a un precio saludable. ¿Cuál es el motivo? Ellos ganan bien en lo que exportan, pero lo que queda lo tienen que vender. No les queda otra. La carne es perecedera. Además, no existe un animal que sea solo colita de cuadril. No es una fábrica. Esto es un producto natural. Entonces, lo que nosotros tenemos es que el gobierno le exportan mucho cuadril, mucha nalga, bola de lomo, pero se les queda la colita o se les queda la paleta. Eso llega al público a un precio mejor. ¿Por qué? Porque ellos tienen que sacarlo. El asado no se exporta, porque el asado se vende mayoritariamente en el Uruguay. Cuando Argentina a veces tiene algún evento o algo y precisa más asado también, o si no, Brasil inclusive. Pero normalmente el asado se vende acá. Entonces acá tenemos asado de todos los escalafones. Tenemos el de la 481, tenemos asado de campo, tenemos mejores y peores. Por suerte tenemos en el Uruguay un montón de buenos asadores que hacen que a veces el no tan bueno sepa mejor. Alberto. Quiero aprovechar que está aquí Rodríguez para sacarme una duda que tiene que ver con un gusto personal en torno a la carne, con un tema económico y con un cambio cultural que no se logra. A mí me gusta mucho el cordero, lo confieso, me gustan las milanesas de cordero que las conocí en Rocha. Yo recuerdo que el intendente de Rocha, Irineo Riel Correa, intentó que el cordero fuera como una identidad de Rocha y que todos los restaurantes tuvieran un plato de cordero para ofrecerle a la gente cuando fuera al departamento. Y un día en el año en la fiesta. Fracasó estrepitosamente. Y él contaba por qué cada hectárea con cordero rendía más que con eucaliptos. Y, por supuesto, dañaba menos el medio ambiente. Y servía para que productores pequeños, que no son los ganaderos, pudieran criar corderos. Fracasó estrepitosamente. Cuando José Mujica fue ministro de Ganadería, hizo un acuerdo, creo, con ustedes, que habían cortes baratos de cordero, incluso sacaron recetarios, que yo llegué a tener uno, que invitaban a ver cómo era, fracasaron estrepitosamente. Yo quiero hoy conseguir churrasquito de cordero, no hay prácticamente en ninguna carnicería. ¿Por qué cree usted que una carne que es más barata que la carne de vaca, que podría generar más trabajo para gente humilde en todo el país, por qué no se logra que entre en el gusto de la gente? ¿Cuál es el fracaso? ¿Por qué? Olvídese de mi gusto personal, que me gusta. Pero ¿por qué pasa eso? Usted hablaba ayer, la gente humilde, la carne picada. ¿Por qué no logramos que el cordero esté en todos lados y que esté más? Bueno. Y le puse dos ejemplos de dos fracasos. Un intendente y un ministro. El Estado, que ahí no fue omiso, intentó hacer algo. Bueno, en realidad fue omiso cualquiera de los dos casos. Bueno, ¿por qué? No puedo hablar en contra del de Rocha porque está muy lejos para mí, pero en el caso de Mujica tiró la idea, tiró todo, pero nunca puso nada sobre la mesa para que funcionara. Pero había el corte. Pero igual, yo no compré el corte, si compré me dieron compró, la razón, me regalaron. Y no compró el nuestro ahora, la pata de cordero no, sin quiero hueso. Pata, quiero la luz general, no por la oferta. ¿Por qué, ¿Qué no es el logran? churrasquito? ¿Por qué no logran? Pero tiene que aclarar que es el churrasquito. Un corte. Oh, nos está dando hambre. Un corte, por ejemplo, que es parecido. Ya se lo han cortado, algunas carnicerías he encontrado que viene congelado, no sé de dónde, pero viene cada tanto. ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay cordero presentado de esa forma, de esa manera? Cordero hay. Vamos a empezar por ahí. Sí, Lo claro, primero... no está prohibido, Rodríguez, ya lo sé. ¿Por qué no logran venderlo? ¿Por qué no logran que la gente Bueno, le guste? Eso le le pregunto, usted que está en el negocio. Pues si me da un cacho... No, pero Yo- es una obviedad que hay cordero, yo lo sé. No, pero le voy a explicar. Hace 50 años Sí. había 4 corderos por cada bovino. Ujú. O sea que había 43 millones de cabezas. Mayoritariamente eran lanares. Sí. Yo le podría preguntar a usted, pero no lo voy a hacer, por respeto. ¿Qué es un cordero? Y usted seguramente me va a decir,
un animal que pese 10, 12 kilos. O sea que si nace un bebé de 3 kilos, es un bebé. Y si nace uno de 6, es un preescolar. No. El tema del cordero es que los uruguayos tenemos la idea de que los corderos tienen que ser mamones, tienen que ser chicos, porque estamos con la idea del Corriedale, que es una raza de lana. ¿Qué pasa? Se dejó de exportar lana y se murió el tema del cordero. Y no les interesaba más a los productores criar corderos. Acá hubo un proyecto que se llamaba Cordero Pesado, que lo trataron de poner en el norte del país, Rivera y Tacuarembó y hasta Artigas, pero en un momento determinado los dejaron tirados a los productores, con los corderos. Ahí es donde le digo yo que falló el gobierno. Porque mentira. El gobierno, para hacer el churrasquito que usted dice, tiene que pesar entre 22 y 26 kilos. Y usted dice, no es un cordero. ¿Cómo no es un cordero? Uno que es así de alto es un hombre y uno que mide el doble también es un hombre. Claro. El problema es que son corderos de carne. Los países que comen mejor cordero en el mundo, Inglaterra, Nueva Zelanda, el cordero es carísimo. Acá no es tan caro. Nosotros tratamos de hacer algo para lo que usted dice. Pusimos en una oferta cogote de cordero. Y la gente nos dice, cogote de cordero. Pero nos decían acá, yo vendí cogote de cordero un montón. ¿Qué es lo que hicimos? Demostramos que se podía hacer estofado, después se podía deshuesar, después se podía hacer un montón de cosas. ¿Cuál es el tema del cordero? Nosotros queremos vender cordero. Hace 8 o 10 años fui a un evento en Los Teros sobre el cordero. Y había 12 millones de cabezas de cordero. Y en el evento yo dije que era poco cordero. Y me dijeron, alcanza. Los 12 millones alcanzan. Bárbaro. Este año fui a un evento igual en el Radisson. Igual. Y justo me invitaron a mí. ¿Cuántos millones de cabezas de cordero hay? 6. La mitad. ¿Qué me dijeron? Yo creo que es peor que eso. Hay 6 millones de cabezas de lanares. Claro. Bueno, eran ares. Menos de Claro, cordero todavía. claro. De esos Claro. 40 Que millones. no es lo mismo. El- Bueno, está, pero Digo, lo contaste para perfecto. no ponernos... No, Sí, pero lo contaste, la caída Tal de la cual. venta de la lana Tal natural cual. y el sintético Obvio, que mató obvio. la venta de lana. La Sí. lana era, hace 40 años, era la vida de Obvio. miles de productores. Pasamos de 40 millones de Sí. cabezas a 6 6. millones de cabezas, de las cuales capaz que 1 millón son corderos. Está bien, pero hoy dicen que alcanza. Y les dije yo, ¿saben qué pasa? Cuando me inviten de vuelta va a haber 1 millón de cabezas. Y también va a alcanzar, porque es lo que hay. Y lo que hay alcanza. Sin embargo, se dio una situación que tenemos más o menos la misma edad, nosotros, digo. Acá no comíamos carne de cerdo prácticamente en el Uruguay. No. No, es decir, yo cuando era niño y hacían milanesas de cerdo, tiraba cohetes con U, así, porque la palabra cohete me parece al cohete. Tiraba cohetes porque seguro son más gustosas, seguro, no es para comer todos los días la carne de cerdo, no estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados. ¿Por qué no estamos? No sé, pero no estamos. Yo me crié en una casa que no sabían hacer de comer sin carne. embargo, más Vamos a no confundir. Sí, claro. La gente confunde habitualmente carne de cerdo con chacinado. Son dos Claro. cosas No, diferentes. yo no estoy confundido. Vos no tengo podrás clarísimo. comer chorizo todos los días, pero una pulpa de cerdo la puedes comer Pero todos es lo los que te días. estoy diciendo, Rafael. No estamos. Lo digo, que él dice es que vuelvo a re- no hay cultura de... No estamos acostumbrados a comer carne de cerdo todos los días. Alguien me dirá, loco, no la puedo comprar. Ese es otro tema, porque si no hay que cuidarse en todo lo que uno haga. No, pero ahora hay un montón de Este, ofertas de cerdo que está Hoy- increíble. Pero es lo que estoy Sí, diciendo, sí. voy en español ahora, lo dije en inglés, pero ahora vengo en Ahí español. va. Dije que hace 40 años no teníamos oferta Claro. de No. comer. Hace 40 años no teníamos la oferta de pollo que tenemos ahora. Yo hace 40 años ya era Digo, carnicero. por eso te estoy diciendo, yo lo sé, pero y eso mi es, padre, es la última pregunta que te quiero hacer de mi parte, para que la gente sepa. Cuando él entró en la carnicería, esto para mucha gente es una obviedad, pero para el común de la gente no. Le bajaban del camión la media res, y ese precio de la media res, ¿cuánto vale el kilo hoy de la media res? 230 pesos. 230 pesos vale el lomo y 230 pesos vale el hueso y 230 pesos vale la grasa. Eso significaba que el padre de él
era un excelente cortador, me lo imagino, y ojalá que lo fuera, y tenía seguramente algún empleado que era un excelente cortador para que no te desperdicie nada, porque así vendés el lomo a 600 pesos y la carne con hueso a 250, entonces ahí te compensa. Y esta es la pregunta. ¿Cómo es hoy? Porque hoy hay menos trabajo para el carnicero. Los frigoríficos en caja te traen 50 colitas, ya viene todo hecho. ¿Cómo es hoy? No, hoy el sistema sigue habiendo carne entera. Lo que pasa que la venta te regula la compra. Entonces yo por eso decía hoy, a veces, ahora tenemos nalga. Y con esto de nalga cambiamos durante este mes, cambia todo el estereotipo. Casi no se compra carne entera. ¿Por qué? Porque muchos van a usar la nalga, la gente va a comprarla. ¿Eso viene en caja? Eso viene en caja. Pero ¿qué pasa? Todos esos productos sobran de lo que se exporta para otro mundo. Entonces, ahí había dos preguntas que, por eso la carne hoy, pongo un ejemplo. Cuando escuchan a veces el asado de feedlot, Sí. no a todo el mundo le gusta. Porque algunos clientes dicen, tiene gusto a chancho. ¿Por qué motivo? Porque el asado de feedlot está criado a ración, como el chancho. Y encerrado. Y está encerrado. Pero Hay acá gente en que lo Uruguay, compra porque está encerrado. gracias a Dios, La mayoría no pasa no. tanto. No. Eso pasa muchísimo en la Argentina. La Argentina es agrícola. Nosotros somos ganaderos. Desde que vamos a la escuela todos, escuchamos decir que el Uruguay es ganadero. Entonces, ¿qué pasa? Acá se cría feedlot, pero al final, como para redondear. Porque es muy gordo. Entonces, la gente no lo quiere. La gente quiere más carne. La quiere sabrosa. Pero la carne más cara del mundo, que es japonesa, Sí, está veteada de grasa. Es la más toda. grasienta. está. ¿Saben cuánto comen, cuánto estiman que puede comer una persona? 100 gramos. 140, 150 gramos. Le dije 100, ¿vio? Porque le da asco. Claro. Es riquísima, porque la tienen que comer así como frita. Pero yo a veces cuando he tenido la suerte de viajar, y fui a México, y me invitaron a comer un bistec. Cuando yo dije, teníamos una gana de comer carne, un bistec, ¿qué te imaginas? Una cosa así con un hueso en el medio. Y es de Ok. película, claro, como las películas. Pero es lo que te imaginas. ¿Y qué era? Cuando nos sirvieron, era una milanesa abierta y abierta y abierta y pasada por el fuego. Y al que nos invitó a comer, que para que hagan una idea, coleccionaba aviones, No tenía le dije, el día que quiera comer carne Vení y conmigo. ver una parrilla, Tómese un vaya avión al de eso, Uruguay. tómese un avión de eso. Rafael, ¿el asado a punto o quemadito? no, a mí me gusta Jugoso. entre a punto y jugoso. Claro. Exacto. A Nada, los que saben de carne Bien. les gusta jugoso. también voy a interpretar que cuando me dijiste quemadito, quiere decir una tira finita, hecha muy rápido. Que ese asado no precisa sal, porque emulsiona la sal de la propia carne y cuando lo comes Bien. no la precisa. Me temo que Igual el no asado. come carne quemada, o sea Me que nunca encanta voy a el comprar asado. carne para convidarla. No. Yo te invito a comer No hay problema. cualquier cosa menos carne porque es tirar la plata a La quemar la próxima carne. me ahorro hasta la Estoy de sal. acuerdo. ¿Estás de acuerdo? La carne tiene que ser jugosa. Quiero terminar como empezaste y quiero A mí que destacar, me gusta mugiente, saca y la quiero cosa. destacar cómo empezaste, cuando te hablé de las grandes superficies. Lo pusiste como una competencia del mundo real que está ahí, Sí. pero quiero decirte lo siguiente. Vos y yo fuimos a determinados restaurantes que eran buenos restaurantes en el Uruguay hace 30 o 40 años y el baño era un desastre, parecía el de la Olímpica y tenía una taza. Sí. Uf. Hasta que llegó McDonald's. Y hubo un antes y un después de McDonald's. Bueno, también estaba el águila. Bueno, Morini. estás hablando de un tope de línea, yo te hablo de la generalidad. Y las carnicerías también mejoraron mucho cuando vino esa otra competencia. No, eso fue antes. Pero mejoraron Creo que- muchísimo. sí. Mejoraron muchísimo Yo cuando igual- las grandes superficies. Digo, vos tenés de una época que la carne estaba puesta arriba de la mesada, que Claro, no había ni siquiera claro. Es decir, a mí me envolvían la carne cuando yo era niño y me mandaban a la carnicería en papel diario. diario. En diarios, No había otra cosa. en diarios. Yo soy carnicero de esa época. Es que no había otra cosa. Sí, es así. No había bolsa.
También te digo que mi madre me decía, pedí 1 kilo de tal pulpa que no sea de un buey cansado de arar. Me hacía ir porque también la evolución genética cambió. La carne era como fierro antes. Claro, y la gente era como fierro, porque esa carne envuelta con diario tenía plombemia. Y sin embargo nadie se enfermaba. Bueno, y te metían con diario y te con quedaba a veces en la carne, te quedaba claro. Esa carne... Como el ejemplo ese de la carne que decís tú. Esa carne era de 8 dientes. Era un animal grande. Lo que pasa es que tiraban los bichos al campo y se criaban solos. Claro. Sí, pero cuando estuve en Francia, todos los animales que tienen la carnicería, todos son de 8 dientes. Y vos decís. Yo tengo una pregunta más, si la me final, permitís. la última. La mejor carne uruguaya que comí, la comí en Israel. Estaba en Israel, becado con un grupo de periodistas, y el embajador uruguayo en Israel nos dijo a mí y a los 2 colegas uruguayos que estábamos, hoy les voy a llevar a un restaurante de carne uruguaya en Tel Aviv y van a comer la mejor carne uruguaya que ustedes hayan comido en su vida. Pensamos que estaba exagerando y efectivamente nunca me voy a olvidar que la carne más exquisita la comía en Israel, pero era carne uruguaya. Y nos explicaba que la carne de mejor calidad, Uruguay la exporta y no la comen los uruguayos. Puede tener algún sentido económico, comercial, obviamente, pero también pienso que el uruguayo promedio dirá, ¿por qué nuestra mejor carne la comen los extranjeros y no la comemos nosotros? Entonces quería preguntárselo. Bueno, te lo podría contestar con que las vaquitas son ajenas. Pero te lo voy a explicar de otra manera. No, te va a preocupar. Muchas veces va pero en la cocción. popularizó Dividido. Yo creo que los uruguayos, y algunos me va a relajar, ahora estamos cocinando mejor que antes. No tengas ¿Por duda. qué? Sí. Antes cocinábamos con 2 palitos. La carne nunca llegaba a cocinarse como debía. Capaz que vos la fuiste a un lugar en Tel Aviv en que el fuego era brutal y los tipos te hacen la carne en 2 minutos. Entonces, la mejor carne queda mejor todavía. Yo tengo un amigo que es parrillero y lo sigo porque somos amigos y muchas veces le digo, ¿nunca te traen asado malo? Le digo, ¿qué hace Julio? Me dice, se lo doy a los que comen en la barra. También. Entonces me dice, digo, ¿por qué, Julio? ¿Vos viste que vos me pedís asado y yo te digo, este es el tuyo y lo dejo en la parrilla? Sí. ¿Y te voy sirviendo a pedacitos? Sí. Caliente lo comés. Frío, tibio, no lo comés. Mirá vos. Jorge, ¿vos querés preguntar algo? Ah, qué buen truco ese. Yo quiero decir algo que complementa lo de Checho. En algún momento, no en cualquier momento, en un supermercado de Quinta, en Miami, decía carne uruguaya, un mercado de carne uruguaya, ¿no? Eran unas colitas de cuadril, no me olvido nunca más. Y no era por nostalgia, porque Estados Unidos es un país carnívoro, está claro, hay carne, bueno, lo que quieras. Pero esa carne que yo comí me pareció un manjar. Y soy carnívoro de hace siglos, porque soy uruguayo, y me di cuenta que tenemos una carne muy especial, pero muy especial. Y solo quería agregar a lo que Checho dijo, a él le pasó en Tel Aviv, y a mí me pasó en la pequeña Haití, tú lo conoces, Miguel, porque Sí, estuvimos una pequeña ahí. Haití de Miami. Una pequeña Haití de Miami. Sí, la pequeña Haití de Miami es en el oeste de Miami, es una zona complicada, el Miami pobre, podríamos decir, ¿no? Nosotros nos reímos con Jorge por una anécdota personal porque salimos de ahí del estacionamiento y al poco rato hubo un tiroteo que fue una cosa impresionante, nos salvamos por unos minutos. Pero bueno, y hay otras cosas que no podemos contar. Te agradezco especialmente. Muchas gracias por invitarme. Perdónenme que hablo mucho, pero... No, pero nosotros te hicimos hablar mucho. No te va a hacer nadie en una entrevista de este nivel como la que tuviste. No. Estuvo bien. Extrañaba el timbre. Rafael Fernández es vicepresidente de la Unión de Vendedores de Carne y comparto también una cosa que decías al comienzo. Si quiero algo, voy al carnicero de confianza. Y cuando me dice, ¿qué querés del asado que este y que otro? El que vos elegirías para vos. Claro. Y confío en él. El que le darías Bueno, eso es muy relativo. Digo, me puede a Pero cualquiera. Claro. voy a decirte algo. Yo en esta campaña última se me antojó algo. Y ya lo he dicho en varios lugares y lo voy a repetir acá. Ustedes han escuchado más de una oportunidad que dicen que a Uruguay
todo llega 20 años tarde. Sí, vos 10, pero ahora que... Bueno, bárbaro, quiero dar el salto, porque los inventores de los supermercados son los franceses, pero hoy los franceses están comprando en comercio de cercanía. ¿Y cuál es el tema? Dejate empujar un carro y perder el tiempo. Nosotros quiero ver la manera de lograr traer la gente nuevamente, porque además eso hace que la sociedad sea más sana. Cuando vos eras chico y hacías los mandados, era porque ibas al almacén que estaba al lado. No te tomabas un ómnibus. Seguro, haríamos un programa entero con eso. Eso Ah. tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo Bueno, iba, sí. vos ibas a Manzanar y te ponías en el mostrador acá y te daban lo que querían. Yo, desde que el supermercado me dejó elegir la fruta y la verdura, se terminó el feriante que estaba de vivo, que me ponía las manzanas de Blancanieves acá adelante y me daba cualquier porquería que había atrás. Si yo voy a la feria y no me dejan elegir la fruta y la verdura, sonó conmigo, me voy al otro puesto. Está bien, pero Digo, hay pro y hay contras. Ahora es Digo, interesante lo que plantea él, ¿eh? Yo estuve leyendo varios informes de franceses que quieren volver a la cercanía, a la panadería, a la carnicería. No, eso está bueno. Quieren volver Al y almacén. dejar las las ferias. grandes superficies. Eso está bueno. Pero bueno, Ya es una discusión Es cultural otro y no tema. va- Totalmente. Rafael, muchísimas gracias. gracias a ustedes por Este, traerme. Buen fin de semana y Bueno, bueno. y pata de cordero para todo el mundo. seguro, Y yo pata de digo, cordero ¿no? sin hueso. No se olvide, Pata de Me cordero imagino- sin hueso. el año pasado que costaba el dejaron doble. acá las cajas. Tal cual. No, y lo que dijiste de esta nalga que están vendiendo, ¿me dijiste a qué precio? 2.98. 2.90 costaba más de 450, 50. Con hueso. Mirá, Con hueso todavía. encima. Es Las así. carnicerías del barrio. Una de las cosas que saco como positivo de esta entrevista también es que el día que invite a Nadia a comer carne no voy a tirar plata en carne. No te Ah, no. preocupes. Si no, sí, vuelta y vuelta y sin Sí. salsa. Ponele poquita. No, Claro. O si Buen no, truco me hago ese. la carne para nosotros y la tuya todavía no está y como está recontra quemada se la trae. Nosotros, yo en mi carnicería, uno de los grandes problemas del pollo es el desperdicio del pollo. ¿Es así? Vos le das pollo ahí y la mitad queda, la carne queda ahí. Nosotros vendemos el pollo deshuesado. ¿Por qué? Nosotros Porque, es tu carnicería. claro, y yo a los colegas les comento lo que hago, porque todo es que si vas a una carnicería y vas a otra, tratemos de darte una solución. Entonces vendemos el pollo deshuesado. El que lo lleva deshuesado una mes, Sí. nunca más lo pide con hueso. El mundo Además más de rico. pescados, maravilloso. En Brasil que lo venden atemperado, además, Claro. sensacional. Además, más Atemperado es rico. condimentado. Condimentado. Bueno, Es condimentado. habrá que aprender Seguro, otro idioma. Seguro. Lo que tiene bueno los brasileños es que vas y te dan unos guantes de nylon, entonces volvemos a la vieja usanza de Así comer. eres gallinero. Seguro. Sí, señor. Así eres gallinero. Bueno, la dejamos por acá. Ya, Muchas gracias. Si no, nos deschavamos. No, ya la edad está arriba de la mesa. Rafael Rodríguez, vicepresidente de la Unión de Vendedores de Carne.